En la última ocasión, nos habíamos dado en este párrafo 3 de la página 3 a quienes saben que las monedas tienen dos caras, pero intentan que en su vida predomine la más atractiva. El Tao Te Ching viene a decirles que jueguen a la carta contraria, que no busquen sus objetivos de frente, sino dando un rodeo, que se pertrechen de amor antes de afrontar una batalla, que se rebajen en la misma medida en que aspiren a la grandeza. La naturaleza tiende a compensar los desequilibrios, rellena los fondos marinos y desgasta las montañas. Quiebra al árbol poderoso y respeta la brizna de hierro. Tiende a quitarnos lo que nos sobra y a procurarnos lo que nos falta. El desprendimiento supone así la semilla que mejor puede propiciar sus dones. En el video anterior mencionábamos que esto puede ser contradictorio porque ¿cómo es posible que para buscar algo no lo busquemos de frente? Por ejemplo, si yo quiero ser rico, no lo busque de frente, ser rico, sino que lo busque dando un rodeo, jugando la carta contraria, es decir, que haga lo contrario de lo que yo quiero. Y en el Tao Te Ching plantean que las cosas no se obtienen buscándolas de frente, sino que lo que tenemos que hacer es buscar el desequilibrio. Es decir, que si nosotros buscamos éxito, lo que vamos a encontrar es fracaso. Y si buscamos el fracaso, vamos a encontrar el éxito. Y puede sonar una locura, puede sonar algo muy extraño, pero se da, por ejemplo, en los casos en que de repente una persona busca el bienestar de los demás y eso lleva a que esa persona sea reconocido por esto y eso hace que los demás cuiden de él porque lo llegan a apreciar y lo llegan a querer. Entonces, básicamente es la naturaleza buscando el equilibrio entre que esa persona le brinda a los demás, entonces los demás le brindan a él. Es algo un poco complejo que lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente de eso habla en este párrafo cuando dice que la naturaleza tiende a compensar los desequilibrios, tiende a rellenar, cuando en el principio, según el Tao Te Ching, falta algo, la naturaleza tiende a compensarlo, de manera que siempre se mantenga el balance entre el yin y el yang y se mantenga en equilibrio. Entonces vamos a continuar con la página 4, que habla un poco acerca de historia. Vamos a leer este párrafo. Dice, quizás el auge del confucianismo en China y su oposición al taoísmo es la mejor carta de credibilidad para el Tao Te Ching. De alguna manera, si este libro propone una vía yin o femenina para el éxito, está sembrando el camino para que también surja una opción yang más directa y agresiva. Pero la oposición entre ambas escuelas, que constituyen dos filones constantes para comprender la cultura viva más antigua del planeta, no es total, al contrario de lo que pudiera pensarse. Se diría más bien que es como si una fuera el complemento de la otra. Por usar los términos chinos, al taoísmo le correspondería el aspecto yin y al confucianismo el aspecto yang del todo único que es la concepción china de la vida y el mundo. Que básicamente nos da un poco del confucianismo, un poco de historia acerca del confucianismo. Nos dice que el auge del confucianismo en China y su oposición al taoísmo es la mejor carta de credibilidad para el Tao Te Ching. ¿Y esto qué significa? Que recordemos que el Tao Te Ching lo que busca es el equilibrio entre dos ideologías, que es la ideología del yin y del yang. Entonces, básicamente, para las personas que apoyan el taoísmo y para las personas que apoyan el confucianismo, que son dos ideologías completamente distintas, el Tao Te Ching viene a brindarles un apoyo en decirles, miren, el equilibrio entre ambas ideologías soy yo, pueden buscarme a mí, que si yo propongo un éxito bajo el confucianismo, también lo propongo bajo el taoísmo, porque mi ideología como Tao Te Ching es el equilibrio entre ambas partes, el yin y el yang.
Entonces, básicamente, por eso menciona que esa es la carta de credibilidad mejor que tiene el Tao Te Ching, ya que no busca busca más bien balancear ambas escuelas, darles un equilibrio en ambas partes. Y como tal, menciona que no es un pensamiento totalitario, ¿verdad? No es completo, o sea que no busca decirles esto es lo correcto o esto es lo incorrecto, sino que busca más bien darles una puerta para que busquen su equilibrio entre ambas cosas. Entonces, al final nos da más que todo una parte del concepto en el cual nos dice que el taoísmo es el aspecto yin y el confucianismo el aspecto yang. Siento el aspecto yin, que sería el taoísmo, una búsqueda del bienestar social, una búsqueda de la paz, una búsqueda de, como dice el párrafo, un éxito ya diferente, un éxito lunar, como dicen los chinos, a través de la búsqueda, más que todo del bienestar del conjunto, ¿verdad? Del ser. Y siendo el confucianismo el aspecto yang, que sería un aspecto más agresivo, más directo, algo más individualista, buscando ya el bienestar propio y siempre tomando las cosas de manera de frente y eh, siéndolo desde el punto de vista chino solar. Entonces, estos son los dos aspectos que el Tao Te Ching busca equilibrar, tanto el confucianismo como el taoísmo, en una sola ideología. Vamos a seguir con el párrafo. Dice, en el campo social podría decirse que si el confucianismo es la filosofía de los que han triunfado o esperan triunfar, el taoísmo es la de quienes han fracasado o han conocido la amargura y la vacuidad del éxito. Si se quiere concretar en tipos humanos, el producto del confucianismo solo podía ser el funcionario consagrado a su trabajo, un profesional plenamente integrado en el medio social. Fruto del taoísmo sería, por el contrario, el individuo soñador e inconformista, el vagabundo tan amigo de la naturaleza y de la bruma como de la embriaguez lírica. Y si ambas escuelas de pensamiento forman el árbol único del saber chino, por la misma razón los dos tipos humanos pueden convivir en una misma persona. El funcionario confuciano y su equivalente moderno, el occidental que vive volcado en su trabajo, cumplidos sus deberes oficiales, puede dedicarse a la meditación taoísta, a prácticas de control de la respiración, a ejercicios sexuales que incrementen su nivel de conciencia o a buscar en el vino no la simple embriaguez, sino la elevación mística. Por algo en China se dice que el hombre perfecto es confuciano de día, taoísta de noche. Entonces aquí habla un poco acerca de lo que veníamos hablando, el confucianismo como tal, siendo la parte de la filosofía en la parte yang y el taoísmo en la parte del yin. Entonces el confucianismo siempre va a buscar el triunfo individual, el ser antes que los demás, y el taoísmo siempre va a buscar el bienestar social. Por eso habla de los que son las personas que han fracasado y conocen la amargura, que conocen la vacuidad del éxito, o sea que el éxito no les llena, no, es vacío, no llena el ser espiritual, y ellos buscan algo más. Bueno. Entonces por eso hablan de que el individuo como tal que practica el confucianismo y el individuo como tal que practica el taoísmo, así como en la naturaleza conviven entre como seres humanos, también pueden convivir dentro de una misma persona. O sea que una persona puede tener ideologías taoístas, así como ideologías confucianistas dentro de su mismo ser y buscar el equilibrio entre ambas partes. Ese es el Tao Te Ching, el equilibrio entre nuestro ser yang y nuestro ser yin, de forma que logremos encontrar nuestro equilibrio personal, que es algo muy personal esto. Entonces ambas escuelas de pensamiento
según el párrafo, forman el árbol del saber chino, y que por lo tanto se menciona que el hombre perfecto es confuciano de día y taoísta de noche, que así como dedica tiempo para su éxito personal, también dedica tiempo para la meditación y la búsqueda del bienestar social. Entonces, eso es lo que habla un poco este párrafo acerca de la ideología del Tao Te Ching. Vamos a continuar. En su vertiente más mundana, el taoísmo se entendió como una ideología permisiva de lo privado, contrapuesto a lo público, regulado por rígidos principios confucianos. El ideal de encontrar la llamada vía de en medio entre ambas es la base de lo que suele definirse como sabiduría china. Y es que otra forma de entender lo que es el confucianismo y el taoísmo es que el taoísmo era algo que no era muy bien visto a nivel público, porque hablaba acerca de la meditación, pero a través de prácticas que no se miraban bien, como por ejemplo, el párrafo anterior menciona un poco acerca de ejercicios sexuales, habla acerca de la embriaguez, pero no buscando solo la embriaguez, sino que la elevación del espíritu, la elevación mística. Entonces, el taoísta era una persona que buscaba elevar o meditar su ser espiritual, pero a través de prácticas que eran un poco más permisivas, que no se aprobaban mucho en público. Mientras que el confucianismo era ya un nivel de principio muy rígido, en el cual era algo muy delicado, algo que en público se permitía, porque no predicaba el confucianismo, no predica la libertad que predica el taoísmo. Entonces, encontrar el equilibrio entre ambas partes es lo que se menciona, es el hombre perfecto en China. La persona que tiene esa libertad de actuar, pero que también se rige por principios. Vamos a continuar la lectura. Ahora bien, si un aire fresco aporta desde su lejano nacimiento el Tao Te Ching a la humanidad, es su apuesta bella y profunda por la vía Yin. Quienes buscan la salvación del individuo antes que la del grupo, quienes por uno u otro motivo han perdido con bala en la sociedad o han visto rota su ambición, tienen en el Tao Te Ching una ayuda inestimable para seguir viviendo. Filosofía para perdedores, se ha dicho en más de una ocasión con desprecio. Filosofía para quienes saben que nada es permanente, empezando por el triunfo y la derrota, y aspiran a entrever la unidad tras el velo de sus engañosos flujos. Aunque el taoísmo inició su decadencia como religión y como filosofía alrededor del siglo X de nuestra era, en detrimento del confucianismo, no ha dejado de estar presente en la vida china. Desde la sombra para ganar en eficacia, tal como cantó Lao Tse, ha tejido y teje la trama del mundo. Osan Ruiz Terres. Entonces, aquí habla un poco acerca de que el Tao Te Ching apuesta un poco más por la vía Yin, que podríamos decir que es la vía taoísta del Tao Te Ching. Y busca más que todo tratar, porque eso es una ideología, eso no es algo que está definido como tal, pero trata que las personas que han sufrido, que el éxito actual marcado en la sociedad como un éxito yang, trata que esas personas encuentren en el Tao Te Ching una ideología para seguir viviendo. Por eso le llaman filosofía para perdedores, porque en la sociedad actual se cree que la victoria
o el éxito o ser el mejor viene acerca de la ganancia física, monetaria, visual. Entonces, esa es una ideología yang, una ideología confucionista. Y por eso menciono el párrafo que el Tao Te Ching apuesta un poco por la vía yin. Por eso le dicen filosofía para perdedores, porque busca darle un refresco a esas personas que no han logrado encontrar el éxito en el yang, en la vida material. Y les dice que todavía hay formas de que en su ser espiritual ellos se encuentren esa sensación de éxito, ¿verdad? No el éxito que se espera del yang, sino que en la ideología yin ellos pueden encontrar una forma de vivir que se encuentre de acorde con la naturaleza. Las personas que buscaban su éxito antes que el del grupo y que la sociedad los ha roto, su ambición ha sido perdida. Entonces, aquí pueden encontrar una filosofía que les permita seguir existiendo y que les permita crecer como personas. Entonces, esta es la introducción del Tao Te Ching como tal, escrita por Osan Ruiz-Terry. Vamos a continuar. Y aquí viene otro prefacio. El buen caminante no deja huellas. Entonces, ese habla un poco acerca de historia también del Tao Te Ching. Vamos a leerlo antes de pasar directamente al Tao Te Ching. Entonces vamos a leerlo. El buen caminante no deja huellas. El Tao Te Ching es seguramente uno de los libros más importantes y enigmáticos que ha producido el pensamiento oriental. La palabra Tao significa vía, camino. Algunos traductores, siguiendo una interpretación china más tardía, describen camino celeste debido a una correspondencia simbólica con la Vía Láctea. Otros usan la palabra regla o regla celeste, lo que rinde en forma demasiado libre. En nuestro concepto, la idea de Tao pudiéndose entender en un sentido normativo y dogmático, lo que no corresponde a la concepción metafísica de los taoístas. Entonces aquí habla de que el Tao Te Ching es uno de los libros más importantes y enigmáticos del pensamiento oriental, del pensamiento chino. La palabra Tao significa camino. Y algunos le dicen camino celeste, más que todo por la Vía Láctea. Significado un poco más celeste. Otros utilizan la palabra regla, ya que la regla es un instrumento que nos ayuda a medir, nos ayuda a comparar. Entonces nos sirve como medición para poder determinar si algo está correcto o incorrecto. Entonces por ese motivo algunas personas le asignan la palabra regla. Y mencionan que eso es en un sentido normativo y dogmático, lo que no corresponde a la concepción metafísica de los taoístas. Metafísica es cuando algo se analiza bastante, o sea, cuando tienes un concepto y lo analizas y empiezas a sacar características, subconceptos y empiezas a analizarlo bastante, entonces eso se vuelve una metafísica de esa parte. Entonces continúa el párrafo. Mucho peor nos parece el uso del término razón, que se remonta, según creemos, a las versiones de los misioneros. Además de referirse al pensamiento lógico y discursivo, que nada tiene que ver con el Tao, no tiene en cuenta que el chino prefiere las implicaciones de la imagen a lo explícito del concepto. Es decir, que el chino prefiere la imagen antes que la palabra. Por otro lado, la fama consagrada por la larga historia de esta palabra constituye una suficiente razón para no traducirla. La idea es la de un principio primordial, anterior a toda manifestación, más allá de todo nombre, origen de todo y al cual todo debe retornar. Se trata del camino por excelencia y no de un camino. La palabra te, teu, te, to, todos fonemas aproximados a la pronunciación clásica, significa eficacia, manera de conformarse a Tao. Ha sido traducida por virtud en el sentido del latín clásico virtus, cuya raíz vis, fuerza del sánscrito var, no tiene connotación moral.
Contrariamente al uso corriente de la escritura Qing, hemos preferido la transcripción Qing de acuerdo con la pronunciación castellana, la que corresponde a la del chino clásico, palabra que originariamente significaba tejido, tramo, véase el sánscrito sutra, y que significa en el sentido común libro y por excelencia libro sagrado, libro canónico o clásico. Aunque Confucio y sus letrados no lo hayan, por evidentes razones, incluido en el canon, cuyo aprendizaje era indispensable en la formación de los letrados y funcionarios. Y es que antes, en la antigua China, los emperadores tenían un montón de personas, eran los funcionarios, que se preparaban para ese puesto, que era para aconsejar al rey. Ellos tenían miles de personas que su puesto era eso, aconsejar al rey, al emperador. Y ellos se preparaban durante años en economía, en ciencias, habían nutricionistas, habían médicos, habían todas las ciencias que en ese tiempo se cultivaban, se preparaban para ese puesto que era aconsejar al emperador. El taoísmo es esencialmente una doctrina iniciática que implica realizaciones en el orden metafísico y no místico. Por esta razón, y sin que eso signifique negar la existencia histórica de Lao Tse, la doctrina taoísta se dirige más hacia el mito y la cosmogonía que a la historia. Por esto el simbolismo y las imágenes tienen mayor importancia que los hechos históricos en cuanto a tales. Aquí habla un poco acerca de que el taoísmo, no el Tao Te Ching, sino que el taoísmo como tal, más que todo, no se basa tanto en la doctrina, en la enseñanza, en los hechos, sino que más que todo busca el reino espiritual. Por eso es que se orienta más hacia el mito, hacia la cosmogonía que a la historia. Eso ha sido siempre el taoísmo en China. Siempre ha buscado un poco más acerca de la misticidad, hacia lo místico, hacia lo espiritual. Es conocida la existencia de una leyenda de fundación o mito de origen en toda organización iniciática. La leyenda de Lao Tse y del origen del Tao Te Ching se relaciona muy estrechamente con la comprensión profunda de la doctrina taoísta. En dicha leyenda, Lao aparece en este mundo por nacimiento virginal, es decir, que su madre era virgen. Su madre le dio a luz bajo la sombra de un ciruelo después de haber tragado un huevo en forma de perla. El embarazo duró 72 años. En el pie de la página dice 172 es uno de los números que figuran en los cuadrados mágicos chinos. También corresponde a la división del año en 5 partes, cada una de las cuales vale 72, 6 por 12, al descomponer 260 según la relación 3 y media. Se opone 216, 3 por 72, emblema de Yang, a 144, 2 por 72, emblema de Qi. Lao nació como niño viejo, con cabello cano y rostro arrugado, y como tenía orejas más grandes de lo normal, se le dio el nombre de Li Ar, orejas de ciruelo. Luego tuvo el nombre de Li Tang, orejas largas, que fue sustituido después por sus seguidores por el de Lao Tse, el viejo sabio. La leyenda indica luego varios viajes a distintos países de Oriente y su vuelta a la China, donde ejerció un cargo de funcionario en el estado de Shu, pero cesó bruscamente su carrera cuando subió sobre un carro conducido por un buey azul para alcanzar las fronteras del reino. Allí encontró a Jin He, oficial gobernador del paso Hankou, hombre virtuoso que escondía su sabiduría. Jin He, que había tenido una gran premonición de que iba a encontrarse con un gran sabio, le suplicó que pusiera por escrito su enseñanza. Ese sería el origen del Tao Te Ching según la leyenda en la que el libro aparece como una especie de testamento espiritual dejado por el sabio antes de pasar la frontera del Tíbet o de la India. Entonces es un poco de historia acerca de Lao Tse y de la leyenda de Lao Tse. Entre las implicaciones que el simbolismo de la leyenda nos ofrece, tenemos que considerar de manera especial que la frontera del imperio, sobre la que hay numerosas alusiones en nuestro texto, equivale a los límites o umbrales del mundo, entendiéndose el mundo como el mundo humano y civilizado. Fuentes de la doctrina taoísta. Las remotas fuentes de la doctrina taoísta se hallan seguramente en los primeros desarrollos de la más antigua cultura china, que toma su denominación del río amarillo Huanghe,
y de la gran llanura fertilizada por este río. Antes de su expansión hacia el norte y el oeste, esa cultura de campesinos se manifestó con una asombrosa originalidad, y de ella salió la idea del Tao. Al parecer concebida primero como principio del orden universal impersonal, y que en sus sucesivas elaboraciones metafísicas, sociales, políticas y morales debía dar vida a todo el pensamiento chino. Recordemos que como esto fue cultivado durante años, cada persona agregaba un poco, iba agregando un poco a este pensamiento. Como es una ideología, se cultiva durante años, se le van agregando, se le van quitando. La propia sociedad la va mejorando, la va puliendo y la va transformando. La doctrina del Tao es entonces mucho más antigua que el taoísmo propiamente dicho. Recordemos que Tao significa camino o regla. O sea que por eso se habla que es como un orden universal, impersonal. Es decir, que es impersonal porque no habla de un ser como tal, sino que se aplica a todos. La tabla publicada por Su Ti Shan y hasta hoy unánimemente aceptada indica cómo los brujos y los analistas que rodeaban al rey campesino contribuyeron cada uno por su lado a su formación arcaica. De acuerdo con sus investigaciones, que tenían como denominador común las preocupaciones cósmicas, puesto que su asesoramiento se refería a la confección del calendario, para asegurar la correspondencia armónica entre el ciclo de las estaciones y el ciclo de la vida agrícola y social. De esas dos escuelas habría nacido el primer Qing, libro de las mutaciones, obra metafísica y cosmológica que luego fue usada como oráculo imperial a través de una serie de añadiduras y elaboraciones posteriores. Del primer Qing provienen las doctrinas confucianas taoístas y la del Tao Te. Aunque señalando influjos recíprocos, Su Ti Shan indica como antecedentes directos de la doctrina específicamente taoísta la doctrina de los brujos y el primer Qing, la escuela de los números, una especie de numerología o numerosofía parecida a la de los pitagóricos, y luego la doctrina de las artes mágicas, de los adivinos, de los astrónomos, astrólogos. La del Tao Te y las escuelas de Mo Tzu siguen la medicina, la higiene sexual, la escuela del calendario y la del Yin Yang. La doctrina de los 5 elementos y la de la inmortalidad. Todos habrían confluido en la formación del taoísmo. Pero nos parece evidente que una línea más directa, por cuanto se refiere al Lao Tse y al taoísmo antiguo, puede señalarse a partir del primer Qing, en las escuelas del Tao Te, la del Yin Yang y de la inmortalidad. La idea de la armonía entre cielo y tierra y el hombre, intermediario entre los dos, es un principio común a toda la cultura china. Es interesante aquí que habla acerca de la escuela de los números. Dice que es una especie de numerología o numerosofía parecida a la de los pitagóricos. Y es que anteriormente los matemáticos, creo que todavía incluso existen algunas personas que, y tienen lógica lo que piensan, ellos creen que los números como tales tienen no poder, sino significados especiales en la realidad. Matemáticamente hablando, ellos dicen que toda la realidad son matemáticas, toda nuestra realidad son números, puede ser expresada en números. Y que por lo tanto hay números especiales, números, podemos decirlo, por eso se llama numerosofía, porque entra en un tema filosófico. Hay números especiales, importantes, que definen, entran en el rango místico, podemos decirlo, ¿no? Entonces, estos números, esas personas creen que estos números se vuelven especiales en la realidad, así como en los pitagóricos. Y mencionan varias escuelas que en aquel tiempo se tenían: artes mágicas, astrónomos, astrología, medicina, higiene sexual, escuela del calendario, de las estaciones, del yin y el yang, los 5 elementos, la escuela de la inmortalidad. Todas esas ideologías que nacían de todo el pueblo oriental de China convergieron
y formaron el taoísmo. Todo lo que fue puliéndose por años, por siglos, con la sociedad china y su pueblo fue mejorándose poco a poco, quitando, agregando, y todo convergió en lo que es el taoísmo. La doctrina del Yin Yang en el Tao Te Ching. La doctrina del Yin Yang es uno de los productos más geniales de la metafísica china, pero no siempre ha sido bien entendida por los intérpretes occidentales. Cuando comenzó a ser conocida en Occidente se señaló cierto paralelismo con la diada de los pitagóricos. En efecto, en ambas doctrinas existe la coincidencia en atribuir a la dualidad y no a la unidad el principio de la multiplicidad. La unidad es concebida como Tai Chi, la mónada, en ambos casos en el sentido metafísico y no matemático. Quizá eso se explique por faltarles tanto a los chinos como a los griegos el cero, del cual la unidad metafísica toma a veces el lugar. Ok. Aquí hay varios puntos importantes. No vamos a entrar tanto ahorita en ese tema, pero podemos comenzar hablando de que menciona que el yin y el yang es uno de los productos más geniales de la metafísica china cuando se refiere al pensamiento chino. Metafísica, pensamiento. A todo el pensamiento que durante siglos se le puso acerca de la naturaleza humana y que ese pensamiento que se le puso nació el yin y el yang, la doctrina del yin y yang, ha sido algo de lo más genial que ha producido el pensamiento oriental. Menciona que tiene cierto paralelismo, en Occidente se creía que tenía cierto paralelismo con los pitagóricos, con la diada de los pitagóricos, y menciona que en ambas doctrinas existe la coincidencia en atribuir a la dualidad y no a la unidad el principio de la multiplicidad. Y es que en el Tao Te Ching, en el Yin y el Yang, la doctrina del Yin y el Yang, es una dualidad. El individuo, el ser, como tal nosotros, tenemos un Yin y un Yang. Tenemos una dualidad. Cuando hablan del principio de la multiplicidad, hablan de que cualquier cosa que afecte nuestro Yin también va a afectar a nuestro Yang. Así como en una ecuación matemática, si usted tiene una ecuación balanceada y usted multiplica por algo de un lado, entonces tiene que multiplicar lo mismo del otro lado para que se mantenga la ecuación, ¿verdad? Para que sea igual. Entonces, el principio de multiplicidad se aplica a la dualidad, en ambas partes. Yo no puedo multiplicar solo un lado de la ecuación, tengo que multiplicar ambas partes para que se mantenga la igualdad. Entonces, en ese sentido, también el pensamiento del yin y el yang es igual, ya que todo lo que afecta a nuestro yin afectará en misma forma, según el Tao Te Ching, nuestro yang, en la misma unidad. Y la unidad que es concebida es el Tai Chi, que es un pensamiento metafísico y no matemático, ya que es un pensamiento espiritual, podemos decirlo, pensado, no es algo que se pueda medir matemáticamente. Y luego menciona que esto se explique por faltarles tanto a los chinos como a los griegos el cero, del cual la unidad metafísica toma a veces el lugar. Y es que el tema del cero es algo bien complejo porque el cero viene a representar la nada. Es un concepto necesario para poder entendernos como seres humanos. El concepto de la nada, el vacío. Y al no tener el concepto del cero, muchas veces para poder representar este vacío o la nada, se utilizaban otro tipo de palabras. Y eso se volvió difícil al momento de manejar mediciones y otras cosas, porque básicamente los equilibrios buscan volver al reposo, a cero, a la nada. Y al no tener algo que represente ese concepto, entonces se vuelve complicado comunicarse y entendernos. Entonces, mencionan por eso que generalmente cuando se hablaba del concepto del cero, la unidad metafísica toma su lugar porque el pensamiento no puede ser medido, entonces ellos lo tomaban como
como una unidad de vacío. Pero realmente el pensamiento es algo metafísico, no matemático. Entonces vamos a seguir leyendo. La diada de los pitagóricos se asemeja a algo al yin yang, pero no ha tenido ni la importancia ni las aplicaciones sucesivas a todas las ciencias que se han producido en la cultura china, debido a que Grecia le ha faltado un libro como el primer Qin. Se han registrado también analogías entre Lao y Heráclito, y esas no pueden negarse, por cierto, en lo que se refiere al uso constante de la paradoja, a una dialéctica subordinada a la metafísica, la que lleva siempre implícita la idea de una unidad superior. En ese sentido, el logos del pensador griego tiene cierto parecido con el Tao. Aquí más que todo está hablando acerca de las similitudes entre la diada de los pitagóricos y el yin y el yang, pero que la relevancia del yin y el yang ha sido mucho más presente en la actualidad que cualquier ideología griega que se haya escrito, ¿verdad? Le dan en gran parte al libro Primer Qin el éxito. Básicamente el Primer Qin fue sentó la base de todo el pensamiento conjunto chino, pero realmente creo que el éxito del yin y el yang se debe más que todo a los años que pasó refinándose en la sociedad china para llegar a ser lo que es ahora. Creo que los griegos no tuvieron el tiempo necesario para poder pulir su pensamiento y los chinos tuvieron miles de años para hacerlo. Vamos a seguir leyendo, pero en cuanto se refiere a la explicación de la dinámica del mundo, Polemos y Eros no pueden asimilarse al yin yang, puesto que se presentan como fuerzas opuestas de atracción y repulsión, mientras que el yin y el yang son principios polares complementarios más que opuestos, y solo el desequilibrio entre ellos provoca la falta de armonía. Y este que se vuelve bien interesante. Están hablando acerca de la diada, de lo que es la parte de los pitagóricos, en lo que se habla de que Polemos y Eros son fuerzas opuestas que se repelen. O sea, son fuerzas opuestas que son completamente independientes una de la otra y que no pueden estar juntas. Mientras que el yin y el yang son polares complementarios, más que opuestos. ¿A qué se refiere esto? Porque estamos hablando de que eran principios opuestos. Y no es que sean opuestos, sino que se necesitan el uno y el otro. Son el equilibrio entre ambas partes. Porque el yin y el yang, el concepto del yin y el yang es que la naturaleza busca el equilibrio. Y para obtener el equilibrio, busca el negativo de una fuerza aplicada. Es decir, busca el yang del yin o el yin del yang, dependiendo cómo lo apliquemos nosotros. Entonces, siendo que la base es el equilibrio y que la naturaleza busca ese equilibrio, el yin y el yang son complementarios, son partes necesarias para llegar a ese equilibrio. Pero en la ideología griega simplemente se habla de que Polemos y Eros son fuerzas completamente opuestas y que se repelen. O sea que no llega a complementar toda la plenitud que cubre lo que es el yin y el yang en el Tao Te Ching. Marcel Granet ha descrito muy bien el proceso de descubrimiento del ritmo del yin y del yang en esa antigua cultura. Como todos los pueblos dedicados a la agricultura, los chinos han atribuido una gran importancia a los ciclos astronómicos y a su influencia en la sociedad humana y sus labores. Durante el año, el periodo yin corresponde al otoño y al invierno, y durante el ciclo diario a la noche y a la luna. En este periodo no hay trabajo en el campo. La sociedad subsiste por las labores de las mujeres que tejen activas en el hogar. El periodo yang durante el año corresponde a la primavera y al verano, al día, al sol, al calor. Los hombres trabajan en el campo con la fuerza de sus brazos. Yang corresponde al sexo masculino. Las antiguas canciones nupciales chinas celebran los matrimonios masivos que se efectuaban durante la primavera, cuando los jóvenes cruzaban a nado el río para unirse con los jóvenes y procrear. Esta era la unión del yin-yang. Interesante, ¿no? Habla de que el yin corresponde al otoño y al invierno, que son épocas un poco más pasivas en la parte, viéndolo desde el punto de vista agricultor.
de agricultura, de pueblos que basan su estilo de vida en la agricultura. El otoño y el invierno son estaciones pasivas en las cuales no se puede sembrar, sino que se tiene que resguardar y se tiene que aprovechar el tiempo a hacer otro tipo de actividades más hogareñas, más dentro del hogar. Y mencionan que es el ciclo de la noche, de la luna. La sociedad subsiste por las labores de las mujeres que tejen activas en el hogar, es decir, que la mujer estaba más activa en el hogar. Recordemos que esto es una ideología en base a un estilo de vida que tuvo tiempo, muchos años atrás. Por lo tanto, puede que nos choque un poco en la mente con esa vida moderna, pero es viéndolo desde el punto de vista de aquel tiempo. Y el periodo Yan durante el año corresponde a la primavera y el verano, o sea, los meses de trabajo duro, en los cuales se tenía que trabajar en el campo, al sol, al calor, y generalmente eran los hombres los que trabajaban con su fuerza el campo, por lo que se atribuye en este concepto de agricultor, en ese concepto de pueblo dedicado a la agricultura, el Yang al sexo masculino. En ese sentido, la unión del Yin y el Yang era cuando se celebraba un matrimonio y los hombres y las mujeres procrean. Se toma a la mujer como el yin y al hombre como el yang. La explicación de Granet, sin embargo, pretende atribuir el descubrimiento del yin-yang a causas puramente sociológicas y concibe la naturaleza un poco a la manera del hombre moderno, como un conjunto de fenómenos dentro de una cosmovisión naturalista algo desligada de la metafísica, y no según el testimonio de toda la cultura china tradicional con su visión global del mundo. Granet parece olvidar que el orden superior a lo humano estaba en poder del augusto cielo, Caguan Tien, llamado también el Señor de lo Alto, Shanti, que reside en la Osa Mayor. Y lo más grave es que, contra toda la tradición china, sin una sola excepción, concibe el yin-yang como anterior al Tao. Para pensar en las fases de la luna, hay primero que pensar en la luna. De esta manera, primero hay la idea de un orden y luego de sus ritmos. Así el yin-yang son a la vez principios metafísicos y en forma subordinada aspectos de la naturaleza del cosmos, de la especie humana, de los animales, de las plantas y hasta de las cosas que no son concebidas como inanimadas porque llevan fuerzas yin y yang. Está bonito este párrafo. Primero habla un poco de cerca de Granet y que Granet atribuye que el concepto de yin-yang nace en estos pueblos agricultores, que no tiene toda la metafísica que le ha puesto el pensamiento moderno humano y que no es tan místico, no es tan espiritual como se le menciona, sino que es algo más bien más surrealista, es algo más básico. Y en este sentido rebaja un poco la ideología, no le da tanta importancia, tanto misticismo. Pero mencionan que parece olvidar, y es lo que me gusta del párrafo, que ya existía un orden superior a lo humano en aquellos tiempos. Menciona que para pensar en las fases de la luna, hay primero que pensar en la luna. Y de esta manera, primero hay la idea de un orden y luego de sus ritmos. Y qué interesante esta parte. Recordemos que siempre estaba la escuela de pensamiento acerca de cuál es nuestro origen, de cómo se rige nuestra realidad. Eso no es desde ahorita, los grandes pensadores lo han hecho de tiempo atrás, hace muchos años. Y en muchas ocasiones hay cosas que se pueden sonar muy simples, pero que pueden poner tanta metafísica en su forma de pensar que se vuelve complicado entenderlo, porque son conceptos que nuestra mente le cuesta diluirlos, les cuesta entenderlos. Y uno de esos conceptos es el concepto del orden. ¿Nuestra realidad se basa en orden o se basa en caos? ¿Hay reglas
establecidas que determinan como un reloj cómo funciona toda nuestra realidad, o todo ha sido en un caos global. Todos los objetos interactúan con todos, las realidades interactúan con todas y todo es al azar, todo es en caos. Entonces son formas, son cosas que la gente ha ido pensando durante mucho tiempo. Y aquí se menciona que en el pensamiento chino, Grandet menciona que esto nació con los agricultores, que le quita el misticismo, pero y menciona en el libro que ya en ese tiempo, ya en este tiempo se hablaba acerca de toda la parte yin-yang relacionándola con el yin, el otoño y el invierno, el yang, el verano y la primavera, y sus correspondientes relaciones de las estaciones del año, pero que ellos hablaban de estaciones porque ya tenían un pensamiento de la idea del orden y sus ritmos, es decir, ellos ya tenían una ideología de pensamiento acerca del orden universal para posterior sobre ella pensar en los ciclos que tiene este orden, es decir, cada cuanto se repite, ¿no? Entonces ya existía una escuela de pensamiento de orden universal, que es la de orden universal impersonal, que es el Tao. Y sobre esta escuela de orden se nace el estudio de los ciclos de este orden, cada cuanto se repiten, cada cuanto fluyen. Toda la realidad nuestra está basada en ciclo, ¿verdad? Y en aquellos tiempos recordemos que la gente se basaba bastante en la cosmología, en los astros, y ellos miraban todos los ciclos acerca de la repetición del año, el día, las estaciones que regresaban todos los años, eh, cómo regresaban las estrellas, se cambiaban de lugar en base a la estación, pero todo se volvía un ciclo que podía ser medido, que podía ser eh, durado, podemos decir, y cuantificado. Y esto dio la idea de un orden universal. Ahí nace la escuela del orden universal, que todo tiene que existir en base a una regla, y en base a esa escuela de orden universal empiezan a surgir las ideas de los ciclos, sus ritmos y sus formas, etc. Entonces, por eso menciona que el Yin Yang ya tenía una escuela de orden, una escuela de pensamiento de orden, y que por lo tanto sus principios y su naturaleza, su estudio acerca de todo lo que es la naturaleza como tal, puede aplicarse a la ideología del yin y yang como tal. Básicamente están diciendo que Grandet no está haciendo un buen trabajo al querer demeritar un poco la ideología del Tao Te Ching y del yin y el yang. Vamos a seguir leyendo. Es la dinámica de la vida universal, aún en lo físico, pero debido a su naturaleza metafísica, que depende del orden superior, que es el Tao. Hay un orden de prioridad que se expresa así: Tao, Yin y Yang. Algo enigmática parece la razón por la cual el Yin receptivo y oscuro antecede tradicionalmente al Yang expansivo y luminoso. Pensando en el alma embrión, hay que tener en cuenta la anterioridad de la situación subterránea, oscura, de la semilla del caos, del huevo a la del árbol, del orden cósmico, de las aves y de los seres orgánicos. Primero habla del orden de prioridad que se expresa en lo que es el Tao, Tao como el orden universal impersonal del pensamiento. Luego el Yin, ellos lo mencionan como receptivo y oscuro, y que antecede al Yang expansivo y luminoso. Recordemos que el Yin siempre ha sido algo más espiritual, algo más místico,
y el yang siempre ha sido algo más práctico, algo más material. Entonces, básicamente, esa escuela de pensamiento menciona que primero viene la escuela del pensamiento, es el orden universal, todo se rige bajo un orden. Y luego, después de ese orden, en principio, viene la parte espiritual, la parte de cultivación del ser. Y después viene la parte material, la parte ya directa y expansiva. Podemos resumirlo así: el orden, el pensamiento, luego la parte espiritual y luego nuestro cuerpo físico o cuerpo material. Luego menciona lo que les estoy hablando, en el alma embrión hay que tener en cuenta la anterioridad de la situación subterránea, oscura, de la semilla del caos, del huevo o la del árbol, del orden cósmico, de las aves y de los seres orgánicos. Es decir, nace el pensamiento, nace el embrión en la oscuridad, se forma y luego nace el ser, que es nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Una ideología interesante, bastante interesante. Hay que considerar la idea de lo embrionario en cuanto tiene en sí, en principio, todas las virtualidades de sus desarrollos futuros. Es sabido como esta idea es de suma importancia en el taoísmo y en su constante del retorno al caos primordial, que es una imagen de la unidad indistinta a partir de la cual se expandió el mundo, mediante un movimiento en torbellino que hizo que las cosas individuales, los 10.000 seres en nuestro libro, se desprendiesen en sus distintas combinaciones de yin y de yang. Los textos sobre las ventajas del agua, de la humildad, de la receptividad, de la oscuridad, de la debilidad, todos símbolos del aspecto yin, parecen sugerir que el té consiste en elegir el yin para realizar el yang. Los confucianos, que conciben el yin-yang con menor profundidad, sitúan el yang en absoluta superioridad y le confieren también un rasgo de superioridad moral. Recordemos que los chinos son bastante visuales. Ellos consideran bastante la imagen y sobre la imagen le dan vida al pensamiento. Entonces, ellos tienen bastantes conceptos visuales que relacionan con su escuela de pensamiento. En este caso hablan de que el agua, la humildad, la receptividad, la oscuridad y la debilidad son aspectos del yin, porque son símbolos, son imágenes relacionadas al concepto, a la escuela del pensamiento del yin. Y luego menciona que los confucianos, que son los que ven más que todo la superioridad como principio moral y la búsqueda del éxito material. Entonces ellos sitúan el yang con absoluta superioridad y le dan un rasgo de superioridad moral. Y vamos al título Hacer no haciendo, Wei Wu Wei. Lo que acabamos de decir a propósito de la mayor importancia de lo latente y oscuro como modo de proceder del Tao, nos obliga a ofrecer una explicación indispensable acerca de la expresión china Wu Wei, no acción, muy usada en nuestro libro y que muchos occidentales poco perspicaces han interpretado como quietismo y pasividad. Aquí podríamos citar aquel fragmento de Heráclito que se refiere al poder del niño y que puede confrontarse con los numerosos pasajes que nuestro texto ofrece acerca del niño. En verdad es muy difícil para un hombre occidental moderno, como para todo oriental occidentalizado, entender una doctrina de la acción como aquella de Wei Wu Wei, hacer no haciendo. La idea taoísta es la de un retorno a la acción espontánea, como la del niño que juega únicamente por jugar, como la del viento que mueve los árboles, como la del riachuelo que corre. Hacer no haciendo, Wei Wu Wei. Y ellos mencionan que para los occidentales, para nosotros es difícil entenderlo, y los entiendo porque el occidental está desde su nacimiento obligado a la acción física. Está obligado al éxito físico, está obligado al resultado. Desde pequeños nos infunden en la escuela el resultado, obtener las notas necesarias en el grado para pasar.
Demos nuestros conocimientos en las clases de deportes. Cuando llegamos al colegio igual nos piden resultados, cuando llegamos a la universidad igual nos piden resultados, cuando llegamos a un trabajo igual nos piden resultados, cuando nos casamos igual nos piden resultados. O sea, el occidental vive en una cultura de logro en la cual se le exige el logro, se le solicita el logro, se le pide tener ese nivel de plenitud material para considerarse un éxito, y entonces eso se vuelve difícil, ¿verdad? Esto vuelve complicado. Por eso nos cuesta bastante entender el wei wu wei, hacer no haciendo. Pero es lo que vamos a aplicar ahorita, es lo que vamos a entender. El niño que juega solo por jugar, el viento que mueve los árboles o el riachuelo. La moderna psicología occidental atribuye a los juegos del niño una importancia muy notable en el desarrollo futuro de su personalidad. Los mismos psicólogos han notado en el hombre el prevalecer de la memoria de los hechos remotos y el remontarse a la niñez como a una edad de oro, lo que explica también la predilección de los viejos hacia los niños y su mayor comprensión de la mentalidad infantil. Hechos cuya importancia no está desprovista de significado si se piensa en la experiencia de vida que el anciano posee. Los taoístas están aquí en oposición abierta y expresan su rechazo por los ideales confucianos y por la falacia de su manera de concebir la existencia humana, valorizando esencialmente la maduración racional y la experiencia como factores enteramente positivos. Rechazan además la imposición de las actitudes solemnes en el trato con los demás y con todos los convencionalismos fijados por el ritual que el niño desconoce. Esto nos aclara además las aparentes extravagancias y los modales de niños traviesos adoptados por los taoístas en los medios populares. Recordemos que los taoístas practican una ideología permisiva de libertad, y los confucianos practican algo más rigorizado, con reglas, con imposición moral, etc. Entonces, aquí hablan de que los taoístas expresan su rechazo por el rigor expresado por los confucianos al momento de educar a los niños, de la imposición de reglas, y ellos le dan más valor a la experiencia como método de aprendizaje y a la maduración racional, es decir, que el niño madure a través de su propia forma de experimentar la sociedad y la vida humana, no a través de imposiciones de reglas de disciplina como se ve más en el confucianismo o en el yang. Entonces, eso nos dice que generalmente así se ven los niños traviesos de los taoístas en los medios populares, porque tienen más libertad que los niños que son educados bajo otro tipo de mentalidad. Vamos a seguir leyendo. La conciencia difusa, la visión abierta del niño, cuya mente no está todavía esclavizada por prejuicios y hábitos, es comparable a la actividad natural y puede relacionarse con otros textos taoístas, como el que afirma que el sol no necesita conciencia de dar luz, y el calor, la vida, la tierra para darla, que el cielo manda la lluvia sin tener la intención de beneficiar a la tierra. Mientras que en los medios confucianistas hasta los gestos y las palabras están rígidamente reglamentados, como la piedad filial y la benevolencia, Yen, nuestro texto afirma que el cielo no es Yen, benévolo humano, y tampoco lo es el sabio Chen Yen, que procede de acuerdo con el Tao. Entonces aquí hablan de que la mente del niño todavía no es esclavizada por prejuicios y hábitos, y que por lo tanto los taoístas afirman que la mente de un niño es libre de prejuicio, libre de ningún tipo de regla moral o social, y que por lo tanto el niño debe aprender solo, ¿verdad? Debe de dar conciencia él a través de su
de su forma de pensar a su forma de ser y madurar. Pero el confucianismo establece que debe estar reglamentado todo, debe haber rigidez. En nuestra sociedad latinoamericana se rige más podemos decir, un medio confucianista, ya que nuestros padres son más de aplicar disciplina, de aplicar reglas y de educar a través de ese tipo de enseñanza, no a través de la libertad, sino a través de establecer parámetros o reglas que comprometen o establecen en el niño prejuicios y hábitos de la sociedad, de las acciones y de lo que es el bien y el mal. La conciencia del yo y la referencia al yo en sánscrito ahankara se adueña de la acción, la estropea y la malogra porque la subordina, más o menos claramente, a sus propios fines. Se trata de una concepción que no es tan solo taoísta, pues la encontramos en toda la espiritualidad del Oriente tradicional y que es propia también de los contemplativos occidentales. La aceptación receptiva y no pasiva de la voluntad del cielo es la que está representada repetidamente en nuestro texto mediante el símbolo del valle y del espíritu del valle, Wuchen. Es la ley del sabio y el actuar conforme a esta ley. Tener en cuenta sus principios, deseos o su voluntad propia es el camino trazado por el cielo, es llegar al Tao, puesto que la ley de la tierra es el cielo y la ley del cielo es el Tao. Aquí es interesante que hablan de la conciencia del yo y la referencia al yo, y que esta referencia al yo se adueña de la acción, la estropea y la malogra porque la subordina. Básicamente es una ideología taoísta que habla acerca de que imponiéndole al niño, al yo, a la conciencia, imponiéndole reglas, imponiéndole disciplina, implementándole rigor, se malogra y se estropea porque la subordinamos, le quitamos su libertad y podemos manipularla para nuestros propios fines. Entonces ellos hablan de que aquí se daña la conciencia del yo como seres humanos cuando aplicamos ese tipo de disciplina confucianista. También habla acerca de que la voluntad del cielo está representada como símbolo del valle. Y menciona abajo que el actuar conforme a esta ley, que es la ley del cielo, es el camino trazado por el cielo, es llegar al Tao, puesto que la ley de la tierra es el cielo y la ley del cielo es el Tao. Y recordemos la escuela de pensamiento. Recordemos que la escuela de pensamiento era Tao, Yin y Yang. En este punto lo cambian por Tao, cielo y tierra. Y viene a ser básicamente lo mismo. El Tao es la escuela de pensamiento del orden universal. El cielo viene a representar la parte espiritual, la parte del ser interior. Y la tierra viene a representar la parte material y el ser externo, el ser físico como tal. Entonces menciona que la aceptación receptiva de la voluntad del cielo es la que está representada como la ley del sabio y símbolo del valle. Es decir, que no se impone, sino que nace a través de su propia voluntad. Algo muy complicado. Mucha gente puede opinar acerca de esto. Muchos libros que se han escrito en base a la educación infantil. Y se vuelve complejo porque no es algo fácil, no es un camino en el cual o avanzas o te atrasas, sino que es un camino que está abierto para todas las direcciones. Entonces, la educación se vuelve bien compleja cuando estamos hablando de niños. Es algo muy complejo, no es algo tan fácil de definir o de decir ese es el camino que deben de seguir.
ya sea que hayan tomado un acercamiento confucianista de rigor y disciplina, o un acercamiento taoísta de libertad y autoexperiencia, van a haber igual personas que pueden considerarse exitosas en ambos lados, ya sea exitosas en su camino yin o en su camino yang. Eh, Así que definir un método apropiado, correcto de educación infantil es sumamente complejo, sumamente complicado. Depende de muchos factores y de muchas formas de interpretación. Pero lo que estamos viendo es el acercamiento taoísta y confucianista a este tipo de enseñanza. Vamos a seguir leyendo. En la concepción de los taoístas, el hombre está rodeado de fuerzas que tienden a desvirtuar sus acciones y su conducta. No solamente el contacto con los hombres es contaminante, sino lo es también con los objetos, con las cosas que pueden servir de soporte a las influencias errantes, fuerzas invisibles que el hombre profano desconoce, pero que pueden determinarlo a asumir como propios deseos y logros que provienen de estos influjos. Asimismo, el taoísmo condena la autosuficiencia, la ley que uno se da a sí mismo arbitrariamente, puesto que se fundamenta en la ignorancia de las causas ocultas. La etiqueta social y los ritos civiles, como los concebía Confucio, de acuerdo con el Li Qi, libro de los ritos, no representan una manera de estar en constante armonía con la ley del cielo a través de una complicada sintonización con los ritmos de la naturaleza. Para el taoísta todo esto se ha vuelto un artificio y una sofisticación de lo natural, lo que desvirtúa precisamente esa armonía. Y aquí el taoísta trata de jugar un juego un poco complicado, un poco peligroso, y es que menciona de que uno como ser humano debe escuchar a sus deseos, debe de evitar cualquier cosa que trate de imponer una acción y conducta sobre su ser natural. Pero recordemos que está hablando de un ser espiritual que no ha sido manchado, que no está profanado y que por lo tanto es puro. Entonces no se trata de que yo voy a escuchar mis deseos y voy a hacerles caso como estoy ahora, ¿verdad? Sino que tuvo que haber sido una persona que desde su niñez tuvo una madurez racional, espiritual, y ahora él obedece a su ser interior porque confía que ese ser interior es puro, espiritualmente hablando es puro. Y menciona que el confucianismo corrompe este tipo de ser espiritual, ¿verdad? Lo destruye a través de ritos y etiquetas sociales que existen en el confucianismo. Entonces que ya este ser está corrupto y por lo tanto ya no son sus propios deseos los que cumple, sino que lo que está cumpliendo son los deseos de otras personas, impuestos desde la niñez por reglas. Y la verdad que no, como les digo yo, esas son escuelas de pensamiento, o sea que no hay nada incorrecto o correcto, sino que todo tiene algo de verdad. ¿Qué pasa si un niño es educado en escuela del taoísmo y sufre este cambio de madurez racional? Su ser interno se mantiene puro. Y esa persona obedece a su naturaleza humana y hace caso a su naturaleza humana. Y este tipo de personas pueden existir. Así como una persona que fue educada bajo una escuela de pensamiento confucianista, más dirigida al rigor, a la disciplina, y puede debatirse que esa persona al momento de optar, de tomar decisiones, no las toma en base a su propio ser, sino que en base a las reglas implantadas por otras personas. Entonces, son escuelas de pensamiento que tienen poco de verdad, si tienen veracidad, ponen a pensar si cuando tomas una decisión lo haces porque tu ser interior lo desea o porque estás obedeciendo el conjunto de reglas implantadas por otras personas
a través de tu vida, a través de las reglas de educación que te implantaron tus padres, tus maestros, tus jefes en tu trabajo, la sociedad humana. Y al final todo eso se junta y forma la decisión que tomaste. Entonces, lo haces por satisfacerte a ti mismo, o lo haces por satisfacer a tu esposa, satisfacer a tu pareja, o satisfacer a tus padres, o a la sociedad, o a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una escuela de pensamiento bastante interesante para los que les gusta darle metafísica al pensamiento. Se puede darle bastante cabida a esta forma de pensar. Y de eso habla, es de eso lo que habla el libro ahorita. Luego se menciona, por eso el verdadero sabio se presenta a los hombres como un mendigo, como un torpe, como un loco. Todo el convencionalismo social hace que el sabio se presente como envuelto en las fuerzas oscuras del yin, usando la luz para retornar a su interior, como dice nuestro texto, porque esa no es su luz, sino la luz. No es su gloria, sino la gloria. Aquí viene la escuela. Hagámonos una pregunta. ¿Cuándo se considera una persona un sabio? ¿Quién le da ese título a esa persona? ¿Se la da ella misma o se la dan las demás personas? Es como, por ejemplo, cuando decimos que una persona es hermosa. ¿Es hermosa porque es hermosa o es hermosa porque nosotros la consideramos hermosa? Si esa misma persona la llevamos a otro lugar del mundo y otras personas las consideran fea, deja de ser hermosa. Entonces de aquí nace el Wei Wu Wei, ser no haciendo. El verdadero sabio, bajo la escuela del pensamiento del Yin Yang, del Tao Te Ching, se presentan a los hombres como un mendigo, como un torpe, como un loco. Porque a él no le interesa ser sabio. Es sabio porque la naturaleza a su alrededor le brinda ese título. Y cuando digo naturaleza, me refiero a las demás personas. Le brindan ese título. Por eso dice que no es su luz la que brilla, sino la luz brindada por los demás. No es su gloria, sino que la gloria, porque se la brindan los demás. Al final, la persona logra su objetivo no porque ella esté luchando por ello, no porque los demás valoran, ven, les gusta lo que hacen y eso hace que esa persona obtenga gloria. Él, para su ser interior, él es un mendigo, un torpe y un loco. Pero las acciones que hace, vista en los ojos de otras personas, dicen que esa persona es un sabio. No es él mismo que se determina como sabio, son los demás lo determinan. Y en esto se basa el Wei Wu Wei, hacer no haciendo. Es decir, que hagamos que los demás nos den las cosas que nosotros queremos y que no las busquemos directamente, no que las busquemos de una forma completamente opuesta. Bajo la escuela del pensamiento que el éxito no es éxito porque sea tu éxito, sino es éxito porque los demás te consideran un éxito. Eres hermoso no porque naciste hermoso, eres hermoso porque los demás te consideran. Esa es la escuela del Wei Wu Wei. Solo así puede ser el valle del mundo o el cauce del mundo. Solo así puede estar en el centro, que es la posición polar. Ser el inmóvil señor del movimiento que todo lo dirige sin dirigirlo.
Hacer no haciendo equivale a ser nutrido por la Gran Madre Cósmica. Como dice el texto, lo que constituye su gloria suprema. El Wu Wei es entonces una doctrina de la acción. El Te que realiza ese tipo de acción tiene su fundamento en la ley de las acciones y reacciones concordantes. Esta ley se ve indicada en nuestro texto y en particular en uno de los capítulos, pero con la indicación final que prohíbe enseñarla a los profanos. Entonces, esa es la ideología de Wu Wei. Básicamente, se hacen las cosas, pero no las están haciendo, sino que tú simplemente haces lo que te corresponde. Pero los demás, al ver cómo tú actúas, ellos son los que te brindan, porque ellos forman parte del equilibrio de la naturaleza y ellos cumplen la labor que tú estás cumpliendo por otro lado. Entonces, básicamente es la medición de tu persona, de tus logros en los ojos de los demás. Ser un éxito no porque lo eres, sino porque los demás te consideran que lo eres. Ser hermoso no porque lo eres, sino porque los demás te consideran. Ser un sabio no porque lo eres, sino porque los demás consideran. Por lo que sabemos de fuentes taoístas orales, se trataría de uno de los pilares de la tradición taoísta y tiene una especial aplicación referida a la ley del movimiento. La escuela mágica del Yin Yang la tuvo en cuenta en sus desarrollos en el taoísmo más tardío, puesto que la ley del mundo en cuanto a su dinámica es Yin Yang. Esta se aplica a los dos tipos de movimiento cuya alternancia caracteriza la vida biológica y natural. Al movimiento Yin, contracción, sigue el Yang, expansión, y el continuum de la vida está constituido por esta discontinuidad en cuanto es rítmica. Por ejemplo, sístole y diástole en el corazón. Producir una contracción significa inducir una reacción expansiva y según los taoístas se trata de cosas que todo hombre profano sabe, pero a las que no se les da todo el alcance que tienen. El pez no debe abandonar las aguas profundas, dice Lao Tse, porque es demasiado evidente que esta ley puede ser aplicada, y seguramente lo ha sido en aquellos medios y oportunidades, para conseguir fines no precisamente. Aquí hablan un poco acerca del movimiento natural y hablan acerca de una ley que es universal, que es la ley de acción y reacción. Este es un principio universal. A toda acción viene una reacción. Esto está plasmado a través de siempre el yin y el yang en el Tao Te Ching, pero todos hemos escuchado acerca de este principio y existe en todos lados. Así como el yin es una contracción, el yang es una expansión y ambos son conjuntos, vienen uno detrás del otro. Entonces, por lo tanto, producir, como dicen ellos, una contracción significa inducir una reacción expansiva, y es lo mismo, ¿verdad? O sea, todas acciones tienen reacciones. Todas las acciones que nosotros cometemos producen una reacción, esa reacción produce una acción y esa acción produce una reacción, y esto va en cadena. Las personas que logran entender este concepto y manejarlo, podemos decir, son personas que pueden llegar a controlar las masas y tienen un entendimiento y pensamiento humano un poco elevado. Pero debemos entender que todas nuestras acciones siempre van a tener una reacción. Y siempre lleva un nivel de medida, de impacto. O sea que es importante considerarlo en nuestra línea de pensar, en nuestra forma de pensar. Podemos decir que es la versión china de esta ley universal de la acción y reacción. Entonces vamos a pasar a la concepción del hombre en el taoísmo. Se está ligando bastante al taoísmo este libro, esa escuela del pensamiento del taoísmo.
El taoísmo impresa un sello particular a la concepción general del hombre que es propia de la China tradicional, o sea, a aquella que tiene su origen común en el pensamiento arcaico. Entre las muchas triadas que existen en la tradición china, una de ellas se refiere al hombre, situado entre el cielo, lo trascendente, lo espiritual, y la tierra, lo inmanente, lo material, siendo el hombre como hijo del cielo y de la tierra, intermediario entre los dos. Esto está en cierta correspondencia con otra tríada, cielo, tierra y centro, espacio intermediario en chino, Yung-ho, que significa centro, unión en el centro, lo que corresponde a los tres mundos del cosmos religioso hindú y también a los tres pachas de la religión incaica. Esto es más que todo un poco de historia. Las tríadas son simbologías que hablan acerca de tres entidades. En este caso mencionan lo que ya habíamos hablado, el cielo, la tierra y el hombre. Otro punto sería el Tao, el Yin y el Yang. O también en esta parte, como lo hablan de la parte hindú, en la parte de los tres mundos del cosmos religioso. Son más que todo ideologías de triadas. Ya hemos dicho que la unidad Taiki no es considerada como primer número impar por representar la unidad metafísica. 3 es el primer número impar por representar el número del cielo, ya en cuanto a su naturaleza, como 2 es el primer número par y representa la naturaleza de la tierra, Jin. Pero en cuanto se refiere a la acción recíproca del cielo y de la tierra, la que no puede darse sino en el centro, Jung-ho, y a su mesura y modo de manifestación, el cielo está representado por el número 5, 2 más 3, y la tierra por el 6, 2 por 3. Esas son numerologías, numerosofías, tratando de darle significado a los números y valor a los números en base a sus propiedades. Es bastante común en ideologías antiguas. La concepción del hombre se halla entonces relacionada con esa posición central, por eso el soberano, al celebrar los grandes sacrificios, tenía que estar situado en este centro. Si consideramos el taoísmo como una religión, tendríamos que clasificarlo entre las religiones del orden eterno del mundo, que en este caso tiene el nombre de Tao, en contraposición con aquellas que se fundamentan en la revelación histórica de Dios personal, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sería entonces una religión que pertenece al mismo grupo que el hinduismo y el budismo. Pues eso se refieren a que el taoísmo pertenece a las religiones del orden eterno del mundo, que en este caso tiene el nombre de Tao. Habla más que todo de que ya existe un orden universal establecido, ya existe un ciclo, ya existe un principio y un final. Y no se basa en contar una historia como lo es el judaísmo, el cristianismo y el islam. No se tratan en revelar hechos históricos, sino que básicamente en explicar este orden universal de cómo ellos piensan que las cosas existen y funcionan y la forma de encaminarse ante ello. Aunque el taoísmo debía tomar en un determinado momento la forma de una religión con sus monjes, ritos, etc., todos los autores reconocen que eso no proviene de su naturaleza propia, sino de un influjo posterior del budismo, única religión que apareció al principio de nuestra era en la China proveniente de la India. Esto permitió al taoísmo, sin ser nunca una religión en el sentido propio del término, influir notablemente en el budismo chino y especialmente en la escuela Chan, escuela de meditación más conocida en Occidente a través de su versión japonesa, el budismo Zen. Es innegable que al taoísmo se debe la creación de la alquimia, de la medicina china tradicional, variadas prácticas de adivinación, entre las que el detenido estudio de los signos corporales fue particularmente cultivado. Mucho más se ha hablado de la búsqueda de la longevidad a través de la alquimia y de otros procedimientos, y a este propósito debemos hacer alguna aclaración. La idea inicial de la longevidad se halla relacionada con el armónico desarrollo del alma embrionaria, que supone un equilibrio constante entre el cuerpo y las diferentes almas, evitando que una de las facultades se desarrolle a expensas de otras. Esto ha producido también en los medios taoístas unas prácticas respiratorias similares a las del yoga hindú, pranayama, así como unas prácticas de dietética y hasta eróticas, todas las cuales debieron ser importadas de la India. Entonces aquí nos tiran un poco de historia acerca del taoísmo, acerca de cómo se estaba formando así como una religión, pero que tuvo una influencia del budismo, que es proveniente de la India. También hablan acerca de la búsqueda de la inmortalidad,
Y ese es un principio que también en muchas ideologías antiguas está implantado, el principio de la inmortalidad. Recordemos que la idea del pensamiento es que el ser espiritual es inmortal, mientras que el ser físico, el cuerpo humano, decae. Y que por lo tanto, esa escuela de pensamiento busca la forma de hacer que el cuerpo material alcance el espiritual y se busca la inmortalidad. Entonces, eh, esto igual es algo muy común en muchas ideologías a nivel mundial de diferentes culturas. La novelista china presenta a menudo a los taoce, monjes taoístas, como poseedores de filtros y afrodisíacos, y además señala su prestigio en conocimientos médicos e intérpretes de sueños. En la China tradicional es muy conocida la alta estimación que ha tenido la longevidad. Se encuentra expresada cabalmente en una enseñanza de Confucio acerca del valor de la maduración intelectual en relación con la edad. Dentro de este contexto cultural no se puede tampoco excluir que determinados grupos taoístas hayan buscado real y concretamente el elixir de la larga vida, así como algunos alquimistas occidentales debían buscar bastante concretamente la piedra filosofal. Pero hay que tener presente que la idea se remonta, esto aparece evidentemente en algunos textos de alquimia, a la búsqueda de algo que ha quedado de los tiempos primordiales y míticos, algo que el hombre actual ha perdido. Ese es el sentido de las numerosas alusiones que se hallan en nuestro texto acerca de una simplicidad idílica, de una edad de oro, de un perfecto estatus social, que hubiera caracterizado aquel pasado remoto en el que reyes y súbditos seguían espontáneamente los principios emanados del Tao mismo. La longevidad taoísta, así como la concepción de los inmortales, no fue nunca en los círculos taoístas ilustrados, sino en el símbolo de una integración del ser humano con la emanación del principio trascendente que reside en él, y en ese sentido deben entenderse los grandes textos taoístas como Lao Tse, Chuang Tzu y Liu Tzu. Todos quieren vivir para siempre. Tal vez algún día lo logremos. La ciencia avanza a pasos agigantados en este punto. La verdad que el cuerpo humano es una maravilla de la ingeniería y como tal el cuerpo está diseñado para regenerarse en muchos aspectos. Tiene límites, pero ya hay animales que tienen ese proceso longevo. No sé si inmortal, no llegaría a utilizar esas palabras tan absolutas, pero sí bastante longevo. Y hay estudios que tratan de ver la forma de implementar esta naturaleza longeva en los seres humanos. ¿Ya existirá? No tengo la menor idea. Pero no cabe duda que conforme avanzan los estudios de la ciencia y tecnología, en algún punto llegaremos a que el periodo de vida humano se extienda. Lo veo más como, creo que el problema principal va a ser la motivación para la existencia, porque como les digo, nos medimos en los ojos de los demás y no todos quieren que tú vivas para siempre. Entonces, ¿querrán más personas que vivas que las que no quieren que vivas? Es la pregunta. Vamos a continuar leyendo la cosmogonía china y el taoísmo. En nuestro texto se ven numerosas alusiones a los espíritus. A la muerte del hombre, el alma espiritual, Hum, vuelve a su origen cósmico, mientras que el alma inferior, Po, receptáculo de las emociones, deseos y memorias, queda desencarnada en la tierra. Eso no es más que el cuerpo y el espíritu. Su naturaleza es yin y por esto se asimila a los espíritus Kuwei, ligados a la tierra con ciertos rasgos demoníacos, aunque no comparable con los demonios de las tradiciones judeo-cristiano-islámicas y del Irán abéstico.
Los espíritus Chen de naturaleza Yang son celestes y luminosos y podrían compararse con los ángeles. A estas legiones innumerables hay que agregar las influencias errantes, Pai, muy temidas por su influjo sobre los hombres. Los inmortales, Xie, son los hombres superiores, Shen Yen, los sabios. Son inmortales por haber emanado directamente del Tao mucho antes de la creación del cielo y de la tierra. Son los que vivían eternamente. Encontramos en el taoísmo la misma distinción común a todo el oriente, a pesar de ser diferentes de detalles entre lo no manifestado y la manifestación, que se divide en informal y formal, y esta última en psíquica o sutil y sensible o corporal, esas dos estrechamente unidas. Y más que todo está hablando un poco acerca de lo que es la cosmogonía china. Estos más que todo son un poco de simbolismos y mitos acerca del espíritu humano, la inmortalidad. Los Kuei y los Pai quieren representar tanto a fuerzas telúricas como a fuerzas de origen humano, pero fuerzas psíquicas dejadas en nuestro mundo. Lo que hace que el taoísta tema el contacto con los hombres que pueden ser sus portadores y hasta con las cosas que pueden funcionar como condensadores, y busque el aislamiento en donde encuentra los espíritus benéficos de la naturaleza. Eso es más que todo una parte mística, ¿verdad?, de lo que es el taoísmo. Aunque ya nos hemos referido a ello, hay que señalar la función muy importante en la tradición taoísta de la estrella polar y de la constelación de la Osa Mayor, representada mediante el símbolo de la cigüeña. En cuanto a la estrella polar, esta lleva también el nombre de Tai Chi, el absoluto supremo del cual es símbolo. Esto demuestra la existencia de la tradición hiperbórea en la China antigua, tradición que es común a todos los pueblos indoeuropeos. Vamos a continuar. La tradición y la crítica histórica. La tradición china hace remontar la existencia histórica de Lao Tse y la composición de nuestro texto al siglo VI, antes de nuestra era, y lo presenta entonces como contemporáneo de Confucio, y del Buda Sakyamuni. Los primeros occidentales que se preocuparon por el estudio de la cultura china, en su mayoría misioneros católicos, durante el siglo XVII, entre los cuales se hallaban valiosos sinólogos, en especial entre los jesuitas, dedicaron mucha importancia a los Qin del canon confuciano y estudiaron luego el budismo chino, pero desconocieron los libros de los taoístas que calificaron respectivamente de ateos y políticos. Ateos y políticos, muy interesante, los taoístas, que eran libertarios y espirituales, bastante místicos. Entiendo el punto de vista occidental de considerar a los taoístas ateos y políticos. Aunque existan en nuestro libro algunas coincidencias con las doctrinas evangélicas, los últimos serán los primeros, quien se humilla será exaltado, el interés hacia el taoísmo nació con un malentendido. Parecido a aquel que se produjo con el budismo en un primer momento, ese malentendido consistió en ver en la idea del Tao una traducción china del dios personal bíblico, lo que llegó hasta el extremo de suponer un enlace etimológico entre las palabras Tao y Deus, interpretando la alusión al mito cosmogónico del capítulo 42 del Tao Te Ching como una referencia a la creación del mundo por obra de la Trinidad cristiana. Entonces los jesuitas querían evangelizar, podemos decirlo así, el taoísmo. Querían encontrar referencias entre ambas ideologías y a eso dedicaron su vida, a estudiar los conceptos más que todo porque querían encontrar similitudes para poder evangelizar el pueblo. Fue el siglo XIX el que vio surgir los primeros estudios, series y las primeras traducciones del Tao Te Ching, las cuales se intensificaron y multiplicaron en Occidente durante nuestro siglo. En la fase inicial, los sinólogos aceptaron el siglo VI a.C. como el siglo de Lao Tse, pero luego comenzaron a aplicar los criterios de la llamada crítica histórica o filológica. Sus imitadores chinos y japoneses han resumido su posición en los siguientes 3 puntos. Número 1, que el texto que hoy se presenta no puede tener como autor a Lao Tse, contemporáneo de Confucio. Número 2, que un texto muy parecido existía al final de la época de los reinos combatientes, en la cual se disolvió el primer feudalismo chino que surgió en el siglo IX a.C. Y número 3, que muchos de los aforismos circulaban desde hacía mucho tiempo en los medios filosóficos, pero que no eran atribuidos a Lao Tse. La opinión más generalizada, aunque no unánime, de dicha crítica histórica señala el final del siglo
4 antes de nuestra era. Todo esto para nosotros presenta muy escaso interés. Hemos dicho varias veces a nuestros estudiantes universitarios que la cuestión homérica no tiene ninguna importancia, puesto que no poseemos aquello que los griegos llaman Homero. Eso es la Ilíada y la Odisea. Lo mismo puede decirse del Tao Te Ching, que los chinos denominan simplemente Lao Tse. No hay quien no vea. Por otro lado, la vulnerabilidad del segundo y el tercer argumento citados si se piensa en una tradición oral, o que puede muy bien remontarse al siglo VI y que aparece en la misma refutación. Básicamente no nos interesa la historia, no nos interesa si fue o no escrito por Lao Tse, no nos interesa si fue escrito en el siglo VI o en el siglo IV. Lo que nos importa es que existe, que la ideología está plasmada y que como tal tiene mucho. Simple y sencillo. Señalamos, sin embargo, algo curioso que pertenece al sentido común con respecto al espíritu, ya no chamánico, sino del texto mismo. Un texto que exalte el anonimato y la oscuridad y que dice que el buen caminante no deja huellas. Nos parece que debería desanimar un poco a todos aquellos que buscan desesperadamente su paternidad. Por otro lado, reconocemos como muy probable que el Tao Te Ching, cuya inspiración en el primer Ching es innegable, haya sido compuesto mediante sucesivas estratificaciones, como lo fue el libro de las mutaciones. No hay que olvidar que el individualismo de Confucio, que ha servido como punto de referencia para estas especulaciones, es algo excepcional en la antigüedad oriental, en la que es común atribuir doctrinas desarrolladas por unos discípulos de acuerdo con una determinada tradición a su fundador, sin necesidad de considerarlo un ser mítico ni ponerle un pseudo por delante. Honorio Ferrer. Bueno, fue interesante el prefacio. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que es el Tao Te Ching. Bueno, creo que lo vamos a dejar para otro video. Entrar en el Tao Te Ching como tal. O tal vez sí, creo que podemos analizar.